Bueno, tenemos que agradecer en esta nueva oportunidad para un nuevo escritor, en este caso una escritora de México, que nos va a presentar su libro. Primeramente, un saludo a Rosana. Rosana, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Desde Mosaicos y Letras, te damos la bienvenida. Muchas gracias, Gabriel Alejandro, por la invitación. Quiero agradecer a Mosaicos y Letras por esta maravillosa oportunidad. Desde que pues tuve la oportunidad de participar en el Encuentro Internacional de Escritores hace unos meses, pues estoy muy contenta de estar con ustedes para hablarles un poco de mi última publicación. Desde Cuernavaca, Morelos. Muy bien, bueno, vamos a hablar un poquito sobre ti, de tantas cosas que veo que has hecho, que estás haciendo. Vamos a decir que la escritora Rosana Julieta Ramos es decoradora de interiores, con estudios en Historia del Arte en la Escuela del Museo del Louvre en París, de diseño e historia del mueble en el Museo de las Artes Decorativas también de París, es maestra de historia de las artes decorativas. Durante un tiempo se dedicó al estudio de la astrología, también otra rama, estudiando también cábala, tarot y otras ciencias esotéricas, temas que según dice la apasionan. Poetisa, escritora, fundadora y actual presidente de la Academia Nacional de Literatura, de la Ilustre y Benemérita Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, miembro fundador de la Sociedad de Escritores y Artistas Españoles, Delegación Morelos, también miembro fundador de la Academia para el Desarrollo del Adulto Mayor. Actualmente se prepara estudiando diversos cursos sobre psicología de la vejez, terapia ocupacional, etc. Gusta de asistir a casas de reposo y asilos para platicar con los adultos mayores y leerles poesía de cuentos. También apoya a una asociación de niños con capacidades diferentes, y con su esposo ha fundado una asociación civil para promover proyectos productivos y capacitación. Es promotora cultural, realiza continuamente festivales musicales y literarios. Y en lo literario ha publicado ya su primera antología poética, titulada Si en el cielo dirá hamacas. Y en el 2020, su libro de cuentos titulado Un romance en Cuanahuaca, Cuauhnáhuac. Lara y otros cuentos. Este cuento ganó el primer lugar en los Juegos Florales 2019. Ha publicado poesía en cuentos en diversas revistas literarias y periódicos, así como también en gran cantidad de antologías nacionales e internacionales. Como promotora de la lectura, ha fundado 15 bibliotecas populares y una casa de lectura en diversos municipios morelenses. También en Cuernavaca funda la biblioteca del Hospital de Niños también, algo interesante, y es apasionada lectora y por el mismo promotora de la lectura. Y le gusta leer, por supuesto, a los niños, jóvenes y a los adultos mayores, como dijimos anteriormente. Bueno, ahí hemos hecho una semblanza rápida de toda tu trayectoria literaria, tu pasión por la lectura y también tu interés por los niños y las personas de edad adulta. Bueno, vamos a hablar un poquito de tu libro. Eh, tiene, contiene un cuento premiado y además otros más. ¿Qué nos puedes agregar? Pues sí, mira, yo te comentaba, yo me inicié muy joven. Primero que nada en la declamación. Participé de niña en concursos de declamación. A los 8 años tuve mi primer libro que me obsequió mi padre de poesía, Amado Nervo, y desde esa temprana edad me empezó a gustar mucho la poesía. Entonces en los festivales en la escuela, pues siempre participaba yo declamando, y por ahí de los 13 o 14 años fue cuando me atreví a escribir mi primer poema. Y desde entonces hasta la fecha, pues la poesía es algo que me apasiona.
Y el cuento, pues nunca me había yo atrevido, aunque tenía la inquietud, hasta que pues sí me decidí a hacerlo. Por eso hice una selección de cuentos para este libro. Y como dices bien, el título del libro, Un romance en Cuauhnáhuac, fue el libro fue el cuento que ganó el primer lugar en esa disciplina, en ese género, en los Juegos Florales que se realizan en Cuernavaca año con año. Fue una grata sorpresa para mí que pues les haya gustado. Por eso decidí ponerle así como título al libro. Cuauhnáhuac, que es el nombre náhuatl original de estas tierras, que cuando la conquista, pues los españoles no podían pronunciar bien el nombre de Cuauhnáhuac y lo convirtieron en Cuernavaca. Pero el nombre original de esta tierra habitada por indígenas tlahuicas, el nombre original es Cuauhnáhuac. Y bueno, pues como muchos saben, tuvimos aquí una intervención del ejército francés y pues tuvimos un austrohúngaro que fue Maximiliano de Habsburgo. Y tomé ese personaje histórico como personaje central de mi cuento. Y bueno, pues se desarrolla un romance, como el título lo dice, porque sí se corre la historia o la leyenda de que Maximiliano se enamoró de una indígena, hija del jardinero de su casa de descanso. Y tomando algo de esa leyenda, fue que yo fui desgranando mi cuento, dándole otro cariz a la historia, ¿no? Más o menos es de lo que se trata. El emperador Maximiliano pues estuvo solamente 4 años aquí como emperador. El primer emperador que hubo en México a raíz de la independencia de nuestro país, pues fue Agustín de Iturbide. Y después el segundo emperador, pues fue este emperador europeo que pues fue impuesto por un grupo de conservadores, ¿no? Eso es en breve la historia que da origen a mi cuento Un romance en Cuauhnáhuac. Y el personaje de la chica de la cual él se enamora, que le puse de nombre Jacinta, pues es una representante de la belleza mexicana que tenemos aquí en México, pues unas chicas indígenas hermosísimas, de piel cobriza, cabello oscuro, hermosas trenzas, y es de la que se enamora el emperador, el rubio emperador con su barba rubia y ojos azules. Así que de ahí se deriva la historia Un romance en Cuauhnáhuac. Una historia que muchas veces las leyendas suelen tener algún costado real, ¿no? Algo de realidad. Exacto, fíjate que yo soy ávida lectora desde muy niña, desde que me obsequiaron mis padres, cuando cumplí 7 años, Las Mil y Una Noches. Y bueno, yo prefería quedarme en casa a leer mi libro que salirme a la calle a jugar con las amiguitas. Entonces soy una ávida, apasionada lectora. Y uno de del tipo de lectura que me encanta es la novela histórica. Espero algún día poder escribir una novela histórica, ya tengo por ahí algunas ideas. Y pues primero fue la poesía, luego el cuento y quiero aventurarme a la novela. Bien. Y ese cuento, Un romance en Cuauhnáhuac, también me habías comentado en una oportunidad de la parte de la naturaleza que lo rodea, ¿no? El ambiente geográfico. Sí, fíjate que ahí hablo de eso que es muy importante, porque Cuernavaca, tengo entendido que tiene un sistema
único en el mundo, un sistema de barrancas. Son más de 100 barrancas. Cuernavaca no es una ciudad que esté plana, son subidas y bajadas, subidas y bajadas. Todas las calles de Cuernavaca son subidas y bajadas, lo cual pues le da un perfil muy pintoresco a la ciudad. Pero, y el clima, que el barón von Humboldt cuando vino, le nombró la ciudad de la eterna primavera, por el clima extraordinario que tenemos en Cuernavaca, porque efectivamente es de la eterna primavera. Además de una vegetación lujuriosa, que inicia la primavera, ya ves los guayacanes, las jacarandas, los flamboyanes, entonces son morados, rosas, amarillos, naranjas, una cosa extraordinaria. Y el clima se debe precisamente al sistema de barrancas, porque baja el calor, ¿verdad? El aire caliente a las barrancas y vuelve a subir de la barranca ese mismo aire, pero ya fresco, ¿sí? Eso es lo que, el fenómeno que causa el sistema de barrancas. Y eso es algo que pues sí menciono en el cuento. Bueno, si tienes el libro ahí, puedes mostrar la tapa. Toda la parte de la naturaleza también la has plasmado en la tapa misma del libro. Sí, claro, ahí menciono pues la flora y la fauna nativa de las barrancas de Cuernavaca, ¿no? Sí, en la tapa la muestras en la pantalla. Así lo podemos ver perfecto. Exacto, por eso pues al diseñador le pedí que la portada reflejara un poco lo que es una barranca en Cuernavaca, porque hay saltos de agua, ¿sí? Entonces aquí hay un salto de agua, una vegetación lujuriosa. Ya desafortunadamente por la contaminación y demás se han perdido muchas cosas, pero se podían ver parvadas de loros, de pericos, muchas aves, muchas plantas, muchas flores. Y ahí es donde Jacinta, la chica del cuento, va a bañarse en las madrugadas en esas aguas cristalinas del riachuelo de la barranca de Amanalco. Y Maximiliano era un hombre apasionado de la naturaleza, fue un hombre que viajó mucho, incluso fue a Brasil, y narro aquí en el cuento como él, pues de una forma, cuando descubre Cuernavaca, cuando llega a México, pues se hospeda en el castillo de Chapultepec. Nosotros estamos a 70 kilómetros de la Ciudad de México. Entonces quiero imaginarme cómo en su diligencia o en sus vehículos tirados por caballos, hacían todo ese viaje que duraba horas, ¿verdad? Para trasladarse a la Ciudad de México, a Cuernavaca, porque cuando conoció Maximiliano Cuernavaca, se prendó del clima y de la vegetación. Entonces hay una casa museo en el centro de Cuernavaca, que es la Casa Borda. Es un museo muy bonito, que fue construido por don Manuel de la Borda, un minero que tuvo muchísimas minas de plata, mucho dinero, y él fue el que construyó esa casa con muchos jardines, con un estanque, con cisnes, con patos, y al estilo neoclásico. Entonces estaba un poco abandonada cuando llega Maximiliano, se enamora de la casa, la adquiere, la remodela, y aquí es donde se pasan largas temporadas, quizá olvidándose un poco de su gobierno, de sus actividades como gobernante, ¿no? Él era feliz aquí. Entonces, va una mañana, estoy tratando de hacer un resumen breve, ¿no? Va una mañana a esta barranca, una madrugada más bien, a la barranca de Amanalco, pues de una forma cómoda, muy tranquilo, solito.
De hecho, la barranca de Amanalco está muy cerca de la Casa Borda. Y va pues a cazar mariposas. Incluso había un especialista, un científico que lo acompañaba para formar su colección de insectos raros y de mariposas, ¿no? Entonces esa madrugada él sale a la barranca a respirar ese aire fresco, húmedo, después quizá de una noche con lluvia, cuando la voz femenina de una mujer que canta, y resulta que es esta chica hermosísima que se quita el huipil es el traje nativo, para bañarse en esas cristalinas aguas de ese río, de esa barranca, ¿no? Y por escucharla, llega un momento en que él resbala, él cae estrepitosamente, la chica voltea, se asusta un poco, pero ve que está un poco herido, ya se cubre de nuevo y se acerca a él, y así nace una amistad. La describo ahí como una joven muy hermosa, de cabello negro hasta la cintura, de piel cobriza, de ojos color miel, que bueno, pues hay un flechazo con aquel joven alto, rubio, de ojos azules como el cielo, ella con ojos color miel, y bueno, pues se enamoran, empiezan a platicar, ella es muy conocedora de la flora y de la fauna, eso lo enamora más a él, empiezan a verse todos los días, empieza a hacer el romance, y así se va derivando toda una historia, con escenas muy sensuales, de mucho amor, de mucha pasión, porque pues ella es una joven de 20 años, él es un hombre de 33, los dos muy jóvenes, pero ella sin saber quién era él, ella nunca se imagina que es el emperador, nunca lo había visto. Entonces, y él tampoco le manifiesta quién es verdaderamente, ¿no? Y así se va desgranando la historia y bueno, trata de darle un remate especial al cuento Sí, sí, y creo que salió bien, puesto que el jurado tuvo a bien elegirlo como ganador de esos Juegos Florales. En cuanto a los demás cuentos, sí. Lara y otros cuentos, pues yo soy apasionada de Agustín Lara, que seguramente lo conocen ustedes en Argentina. Sí, El maestro Agustín hizo giras a Sudamérica muy exitosas en su época. Para mí, el máximo compositor del siglo pasado, con un catálogo de canciones maravillosas, hermosas. Soy gran apasionada, tan apasionada que este año 2020 de pandemia que acabamos de pasar, hice una convocatoria a escritores y poetas para hacer un tributo literario al maestro Agustín Lara, para conmemorar los 50 años de su muerte. Okay. Y pues hubo muy buena respuesta de escritores, incluso de Colombia y de Estados Unidos. Y bueno, estos 50 escritores en 4 géneros literarios como cuento, crónica, ensayo y poesía, todos obviamente con el tema de Agustín Lara, pues participaron en esta antología que titulamos Poniendo la mano en el corazón, que es el título de una de sus canciones. Sí, 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 tal cual. Tal cual. Ajá. Entonces, en el libro tengo una sección sí. de cuentos que escribí inspirada en canciones de él. Exacto. Exacto. ¿Quieres leer algo de ahí, del libro? ¿Mandé? ¿Un pedacito? ¿Quieres leer algo del libro? ¿Algún pedacito? ¿Algo? Pues miren, como ya les platiqué de un romance en Cuauhnáhuac,
para cambiar el tema, puedo leer un poquito de un cuento que titulé El muro de la ignominia. Este muro de la ignominia, pues es el muro que Estados Unidos ha construido a todo lo largo de la frontera norte de nuestro país, ya que somos vecinos. Y en algún momento así se le ha llamado el muro de la ignominia, ¿no? Y así titulé este cuento que habla de que no nada más es esa barrera de metal o de concreto que han puesto, ya gran parte está muy avanzado. Sobre todo el anterior presidente de Estados Unidos estaba muy empeñado en el famoso muro y que además México lo pagara, ¿no? Pero bueno, no nada más es esa ofensa de levantar ese muro, sino el daño tan grande a la fauna que cruza y que no sabe de fronteras, ¿sí? Hay animales que viven en México, en el estado de Sonora, en el estado de Nuevo León, en el estado de Coahuila, y que colinda con Arizona, con Nuevo México, y que esta fauna cruza, ¿sí? Para parearse, para formar sus nidos, qué sé yo, y que al haber un muro, pues es un daño ecológico. Tal cual, sí. Perjudica mucho la fauna. Con esa idea hice este cuento. Bien. Y pues va dirigido a niños y jóvenes, está como un cuento infantil para concientizar sobre el tema. Entonces, un pedacito. ¿Cómo no? Y dice, el correcaminos, Carlitos Audaz, fue el primero en enterarse y fue quien le avisó a todos. Aquella soleada tarde, después de un largo descanso y pese a su edad, se animó a dar un recorrido por aquellas llanuras una vez más. Era viejo pero fuerte y su naturaleza aventurera lo impulsaba casi siempre a descubrir nuevos parajes y paisajes. No supo lo que pasó. Iba a 50 kilómetros por hora disfrutando de la cálida brisa cuando sintió un golpazo terrible que lo noqueó. Al despertar, había anochecido y aturdido y con un prominente chichón en la cabeza, no dio crédito a lo que veían sus ojos. ¿Era un objeto no identificado de origen extraterrestre o simplemente ya había muerto y no se daba cuenta? Se acercó con temor, fue aproximándose despacito y se atrevió a tocarlo. La superficie era lisa, dura y muy fría. Sobre todo, en ese momento de la noche, el terciopelo del firmamento y sus estrellas se reflejaban en el cuerpo aquel como si fuera un espejo. Observó a ambos lados. Era enorme. Caminó paralelamente al plateado objeto y no tenía fin. Carlitos Audaz Correcaminos no lograba adivinar que se trataba de un interminable muro de acero en algunas partes y de concreto en otras, y que medía alrededor de 3.000 kilómetros y su altura sobrepasaba los 3 metros. De la manera como estaba dispuesto, partía en dos el hábitat de su querida llanura. El miedo lo invadió al darse plena cuenta. Una barrera desconocida obstaculizaba el paso que durante siglos sus ancestros habían recorrido. Se sintió indefenso e impotente. Después de analizar con calma la situación y de buscar inútilmente un resquicio de entrada que le permitiera observar al menos lo que pasaba en el otro lado, Carlitos Audaz Correcaminos, a pesar de estar adolorido y cansado, decidió emprender el regreso y correr la voz del extraño suceso a todos sus compañeros de la llanura. Así se encontró con Juanito Cari, que en esos momentos se disponía a ir al otro lado a visitar a sus abuelos. Corrió a contárselo a la familia de Pedrito Cacomixtle,
le avisó rápidamente a Don Coyote y sus hermanos, y estos lo señalaron a Pepe Zorrillo, que de inmediato ordenó a los miembros de su club a realizar una excursión de investigación con el fin de analizar aquel objeto. Y bueno, así seguimos como liebres, venados, topos, tejones, ratas de campo, el berrendo sonorense, el pavo de bull, perritos de la pradera, zarigüeyas, cuatís de nariz blanca, jaguares, lobos mexicanos, e incluso especies meridionales del norte, como el oso negro, el castor y jaguares. Sí. Así que... Es muy buena la mirada del habitante, ¿no? De los animalitos del bosque. De esas llanuras, exactamente, que como... El cuento encarado hacia la mirada de ellos. ¿Mandé? El cuento encarado hacia cómo lo ven ellos, la situación y el objeto. ¿Está exactamente, bueno. Que el muro impide que usar, para ellos no hay fronteras, en su hábitat. Sí, esto lo platiqué incluso con un zoólogo que maneja un zoológico allí en Arizona y que me platicó de esto, de ahí me nació la idea. Entonces hablo de los animalitos, cómo empiezan a correr la voz, de que es una zona que se convierte en una zona fantasmal, porque pues se pierde la vida, se acaba la vida, tienen que emigrar a otros lados porque ya no pueden cruzar por tener ese muro que les impide pasar a Arizona y a Nuevo México, ¿no? De eso trata este cuento. Entonces cada uno pues tiene, son historias diferentes, otras historias, otros cuentos tienen algo de información autobiográfica. Yo nací en la costa, en el sureste de la República Mexicana, en una hermosa ciudad colonial que es puerto también y que se llama Campeche, en la península de Yucatán. Y bueno, pues fue una zona a la que llegaron muchos piratas, donde se vendía, había un gran comercio del palo de tinte de Campeche que se mandaba a Europa, porque pues no, todavía no existían las pinturas más que vegetales, ¿no? Entonces, pues hay muchas historias que hablan un poco de Campeche, de mi tierra. Muy bueno para que todos conozcamos un poco más tu lugar de donde vives, de tu región, de la naturaleza sobre todo, de toda esa zona. Bueno, no nos queda mucho. Para finalizar, contanos un poquito cuáles son tus proyectos, de aquí en más, qué estás pensando en escribir. Bueno, te decía que un sueño que tengo es escribir una novela histórica. Ahorita estoy en proceso, ya tengo la idea de investigación, porque pues sí, hay que abordar datos fidedignos e históricos para ya poderlos mezclar con la novela, ¿no? Ese es uno de mis sueños. Y en cuanto a las actividades culturales que hacemos, pues desafortunadamente ahorita por esta cuestión de la pandemia estamos bloqueados un poco. Sin embargo, como te había dicho, ya hemos hecho el proyecto más importante de la academia que me honro en presidir. Son 15 bibliotecas que hemos hecho. Hemos reunido 25,000 libros a través de donaciones de escuelas, universidades, editoriales, y gracias a eso hemos podido crear estas 15 bibliotecas en municipios muy marginados de este estado de Morelos, donde vivimos. Sí hemos seguido haciendo ese acopio y ahora afortunadamente tengo en bodega material, libros, como para unas 5 bibliotecas más. Entonces este año lo que queremos es continuar con ese proyecto, quedó un poco parado, y eso es en lo que estamos trabajando. Y en una antología, que también te doy la primicia rápidamente, este año 2021, en nuestro país se cumplen 200 años de la consumación de nuestra independencia. Entonces, con ese motivo voy a lanzar una convocatoria a escritores y poetas para poder conmemorar la consumación de la independencia, 1821-2021.
Ese es el proyecto más importante de este año, esa antología, y pues abrir las 5 bibliotecas porque ya tenemos el material. Bueno, muy buenísimo toda tu labor, no solamente como escritora, sino como divulgadora cultural, que eso es muy, muy importante, sobre todo para, como leí en tu biodata, para los adultos mayores, para los niños, que son los que perciben mucho más estas cosas, ¿no? Claro, claro, porque yo estoy muy consciente que ahora puedes a través de la computadora o de tu celular acceder a cualquier biblioteca y leer todos los libros digitales que quieras. Pero yo creo que el libro en papel, el libro impreso no se va a perder. Y pues mucha gente está desechando sus libros, está donando los libros porque pues ya no quieren estorbos en su casa, pero parece mentira. Hay muchas comunidades que eso están deseando, tener acceso a enciclopedias y a libros. Nos regalan enciclopedias nuevecitas, que se ve que nunca las abrieron. En cambio, pues eso sí es de mucha utilidad para los niños en las poblaciones marginadas, a donde vamos a instalar nuestras bibliotecas. Bueno. Donde rara vez hay línea electrónica. Bueno, Roxana, desde ya agradecido de que hayas compartido con nosotros tu libro y además tus experiencias allá donde vives, recrear un poco el ambiente de Cuernavaca, ahí, la verdad que ya dan ganas de ir a conocerlo, disfrutar un poco de Cuando quieras, aquí tienes tu casa, Gabriel. Y bueno, de parte mía y de todos los integrantes de Mosaicos y Letras, tanto de Teresa Ávila, su directora, como de nosotros, los coordinadores, enviarte un afectuoso abrazo desde aquí a la distancia, agradecerte nuevamente por este espacio y bueno, ya los puentes están construidos, así que de aquí en más seguiremos compartiendo nuevas actividades y quizás nuevos libros. Quizás el próximo libro, la novela histórica, si ya cuando la tengas, la puedas compartir con nosotros. Claro que sí, Gabriel. Tengo toda la intención, si la pandemia lo permite, si esta situación sanitaria se mejora, pero tengo planes de, por el mes de septiembre, octubre, poder ir a Sudamérica. Y uno de los lugares a donde voy es Argentina, así que a lo mejor por ahí te vamos a visitar a Chascomús. Bueno, cómo no. Desde ya, un fuerte abrazo. Igualmente, gracias, Gabriel, por tu tiempo, por la invitación, y gracias a Mosaicos y Letras y a Tere Ávila. Bueno, te mandamos un beso. Un beso a todos. Gracias.